Buenas, queridos seguidores de Acción. Estamos aquí, mi querido compañero Miguel Juan Payaz. Querido, ¿puedo decir querido? No hay ofensa, no. Saludos terrícolas. Saludos terrícolas. Bueno, No, cada saludos, uno a lo suyo. Saludos terrícolas. Yo no soy terrícola siquiera, ¿no? A ti casi ni te hablo. Mejor. Vamos a discutir entonces, qué es lo que nos interesa. Exacto. Estamos aquí para charlar hoy de uno de los estrenos de este verano más esperados y una de las películas que nos han convencido también, pero sobre todo de la saga que ha llevado a esta película, que es la saga de X-Men, la saga de los mutantes, que nos ha llevado a Días del Futuro Pasado, que se estrena el próximo 6 de junio, y aquí estamos viendo pues el origen de la franquicia, Bryan Singer dando pie a lo que fue quizá la primera gran película de cómic del siglo XXI, la que dio inicio, el pistoletazo de salida a todo el cine de cómic y superhéroes que estamos viviendo ahora, que es... Que por cierto, Halle Berry con el pelo corto... Yo prefería Tormenta con el pelo largo. Manía que tiene uno. Como en los cómics. Me voy haciendo mayor. Como en los cómics. Sí. En los cómics también pasaba, yo también prefería... Sí. En los cómics el Cuando pelo se corto, pone el pelo este el era... funky, Mohicano. mohicano, no. Qué barbaridad. No. Así Pelo mejor. largo, su melena, como está mandado. Sí, así mejor. A mí me gustó mucho X-Men. En su Sí, momento. bueno, de X-Men hay que aclarar que en realidad X-Men junto con Spider-Man de Raimi fueron las que de alguna manera dieron el pistoletazo de salida para todo esto del cine de superhéroes y sobre todo las que establecieron la pauta de que efectivamente se podía explotar el personaje de superhéroe en el cine de una manera interesante. Lo que hizo Singer, que para mí es mucho más interesante que lo que hizo Raimi con Spider-Man, es que Singer rápidamente entendió algo que después iba a aplicar también Christopher Nolan. Y es que había que coger los personajes de superhéroes del cómic y adaptarlos a algún tipo de género cinematográfico que fuera más identificable por el público general. Porque partía de la base, y con razón, de que el público general no tenía por qué saber quiénes eran estos personajes. Metiéndolo en una clave genérica, en este caso de ciencia ficción, de la misma manera que Christopher Nolan en Batman lo metió en una clave genérica con El Caballero Oscuro, primero de aventuras y demás, y después de cine negro, con El Caballero Oscuro, automáticamente lo que consiguió fue que un gran público se interesara por la historia y por los personajes sin haber leído un tebeo de X-Men en su vida. Y eso es lo que aportó Singer y es lo que trae de alguna manera de vuelta, y hablaremos de ello, a la nueva película. Sí, porque entonces, además la nueva película lo dejamos para otro momento, porque vamos a hablar de la saga. El primer ladrillo entonces fue este, y evidentemente el ladrillo en positivo. El primer ladrillo del edificio fue este, y estaba muy bien, era una buena base. Esto fue la resurrección de la saga. Yo, lo que sí es verdad, voy a explicar una cosa que luego nos caerá algún palo y no me gustaría. No, te caerá a ti, yo me seguro. escurriré. Yo hablo Palos de a X-Men. él. Gracias, sí, a mí. Palos al gordo. Mire, llévalo de Al gordo. Superman y todo. Él puede resistir. Palos al gordo. a él. Yo me refiero a X-Men y Spider-Man como pistoletazo de salida. No cuento Blade porque Blade era una película de bajo presupuesto en principio en comparación con estos Bueno, y mamuts. además que Blade, hay que decir que Blade prácticamente lo sabíamos los que habíamos leído los cómics, pero ni te enterabas de que era un personaje de Marvel. Sí, pero que esto eran mamuts, o sea, que películas de gran presupuesto para Que Blade no estaba vinculada, era de Marvel, pero no era una producción Marvel como las que estamos acostumbrados a esto. Y esto fue Matthew Vaughn resucitando la saga, porque después de de Last Stand, la decisión final, pues la gente estaba un poquito quemada con los X-Men. Curiosamente fue la más taquillera de todas, pero la gente salió bastante decepcionada de los cines con aquella película, y no me extraña. Y esta fue pues darle un giro peculiar, aunque ambientarle los años 60 a nivel de la trama ayudó mucho, creó muchos conflictos dentro de la propia historia, tanto de la saga como de los mutantes. O sea, la aparición de Alex Summer, que lo hemos visto por ahí, que es hermano de Scott, de Cíclope. Ya, pero esos conflictos yo creo que Son espacios temporales. estas personas Emma Frost en los 60. llévala ese en el pecho, pero da igual, vamos a ver. Soy friki pasado. Hay una cosa que está clara. Emma Frost. Estamos hablando de líneas paralelas, por lo tanto el conflicto es muy relativo. Es decir, el problema, que realmente el conflicto se ha creado ahora. Sí, claro. Cuando se ha unido este tipo de personajes Sí, porque el otro era un con el reboot, otro. era un reboot. Pero para que se hagan una idea, cuando Lobezno viaja en el tiempo, y no estamos haciendo ningún spoiler, porque se sabe que Es la trama de la película, de la última, el problema es que esta forma de contar los X-Men, tal como estaba narrada, era una línea paralela temporal.
era otro universo distinto, temporalmente hablando. Entonces, digamos que Lobezno habría viajado a un universo que no es el suyo. La mansión que es porque estos X-Men no son los de la misma línea temporal de las 3 primeras películas, las 2 de sí, era una especie de reboot, la tercera. Esto era un reboot y era un intento de crear otra línea temporal que permitía hacer esos juegos con Scott Summer y con Alex Summer y todo esto. ¿Qué ocurre? Al unirlas, Singer es cuando ha creado la paradoja, es cuando ha creado el problema. La explicación, solo hay una explicación, es que Lobezno retrocede a un tiempo que no es el suyo, no es el de su línea temporal. En este caso, a mí de Matthew Vaughn creo que hizo un trabajo... Pero esto es cosa mía, no lo ha dicho Singer ni nada, es una manera de encajar el puzzle. Es la única forma. Lleva razón en que es imposible. Es imposible encajarlo. Lo bueno que tenía esta película era que devolvía algo que la anterior no tenía, que era un guión de verdad. Un guión en el que los personajes importaban más que los efectos especiales, aunque tenía grandes efectos especiales, pero que había un drama, un interés por lo que sucedía con el origen de Mística y con el conflicto entre Mística y Charles Xavier, el origen de ciertas habilidades de Charles Xavier y ciertas cosas, Magneto, todo eso lo enlazaba de una forma que no estaba en la película anterior y que daba una dimensión nueva a los personajes, la aparición de Sebastian Shaw, todo eso daba un conflicto interesante dentro de los personajes que no estaba en la película anterior y que creaba pues una versión alternativa de los X-Men, como tú decías, muy interesante, muy apetecible y quizá hasta ese momento justo ahí con X-Men 2 lo mejor de la franquicia. Ahí. Yo siempre he considerado X-Men 2 mejor, aparte porque creo que está mejor en la escena de acción, por el momento, el más importante, el momento. Hombre, desde el punto de vista de cronología, desde el punto de vista de Brian Cox es el mejor villano que Kevin Bacon. Para mí eso es, y a esto nos ha llevado todo. Por cierto, la mansión, yo siempre me ha hecho la mansión de X-Men, que es la primera vez que aparecía en X-Men, era la primera vez que aparecía esa mansión, es una mansión que se ha hecho famosísima, porque aparte de en X-Men, en salir en toda la saga de X-Men, es la mansión de Smallville, la mansión Luthor de Smallville, y es la mansión Arrow, es la mansión de la familia de Oliver Queen en Arrow. O sea, esa mansión se utiliza para todo, en cine y en televisión. Hay ocupas en la mansión. Sí, lo que pasa es que siempre la echan por fuera, claro. Por dentro tienen su set de rodaje, pero es la mansión quizá de las más famosas visualmente. Además, en cuanto la vean la reconocerán. Vamos, que el de la mansión se está forrando. Se está forrando con todo esto. Tenían que estar cruzándose los X-Men con Arrow saliendo por ahí. Por la puerta de mansión se rueda un montón. Esto es lo que nos vamos a encontrar. A esto ha llevado todo, a este intento de cuadrarlo todo y de ver cómo... Hombre, vamos a ver, hay una cosa que está clara. Dentro de todo el arco de la saga mutante, yo diría que la primera sigue siendo la más importante desde un punto de vista de historia del cine. Coincido con él en que la segunda para mí es la mejor. También era la que tenía ya mayor inversión que pero la primera y es la mejor. Y después hicieron una cosa muy rara, que es que él está esquivando a hablar, pero la tercera era la decisión final. La decisión de cargarse finalmente. Era entretenida, de hecho fue muy taquillero. Veneno pero no tenía nada que ver, y me hace gracia como me da la impresión de que Bryan Singer con la siguiente es como si hubiera estado diciendo, mira, me voy a reír de vosotros. Ha intentado ventilársela totalmente y me la voy a cepillar todo lo que ha pasado. Y de hecho, cuando vean la película lo entenderán. Ha intentado corregir todos los errores de la decisión final. Sí. Que no son pocos, que no eran pocos. Y lo ha conseguido con esto, con una cosa, ya hablaremos más a fondo de ella, pero la importancia de esta película dentro del concepto X-Men es un nuevo punto de partida, por así decirlo. Sentar las bases para lo que nos vamos a encontrar después, que es Apocalipsis, que ya han dicho que va a ser lo más espectacular, no sé qué, pero es sentar la base, es un nuevo punto de partida donde poder unir todo el universo X-Men y dedicarte a disfrutarlo. Y prepararte para lo que vendrá ahora, que no será más solo. Es muy sólido. Hombre, hay una cosa que hizo Singer, y yo lo he comentado en alguna ocasión, y es que el planteamiento de Singer es eminentemente cinematográfico, como el de Nolan. Y entonces, claro, cuando hicieron El Veneno... No, ¿este es El Veneno o es la buena? ¿O esta es la buena? Espérate, que hay que ver si El Veneno es la buena. Esta puede ser fácilmente... Esta puede ser la buena. Esta puede ser la... Esta es una de las buenas. Sí. Esto es X-Men 1. Sí, esta es la 1. Es la 1. Estamos en bucle.
Estamos en bucle infinito. Con eso que hemos dicho del tiempo estamos en bucle. Bueno, entonces, lo que tiene que quedar claro es que el tipo de película que en un momento determinado hace Singer es una película, digamos, que respeta sobre todo las claves de ciencia ficción. Entonces, dentro de ese planteamiento, pues nos podemos encontrar con que cualquier tipo de público, incluso alguien que no haya visto las anteriores de X-Men, Sí. puede ir a ver la última película y más o menos sigue la... De hecho, quien se va le van a verla- escapar cosas, evidentemente, muchas más. pero también va a tener unos dolores de cabeza. No, y también va a tener seguramente la idea de salir disparado a mirarse a las demás. Por supuesto. Eh, Yo lo hice antes de ver la nueva, me revisé la saga otra vez para tenerla fresca y demás, para fijarme en los detalles y todo eso. Y la verdad es que esto, que es X-Men 2, la subida que hace la saga de X-Men a X-Men 2, el problema de X-Men 3 no es que sea floja, que lo es, que es floja de narices, es la caída en picado. O sea, si X-Men 2 no hubiera sido tan buena como es el asalto a la mansión, este asalto a la mansión es cojonudo. Dentro de que es espectacular, pero mantiene una sencillez dentro de las cosas, no hay unas grandes batallas, no quiere ser algo tipo Vengadores, busca algo distinto, su propia identidad, que es lo que Singer ha conseguido a lo largo de la saga, tener su propia identidad con sus 3 películas, y es lo más interesante, o sea, coger uno de los mejores tebeos de X-Men y de los más complicados a nivel dramático de adaptar, como era Dios ama, el hombre mata, y convertirlo en lo que hizo Singer, no era fácil y funcionaba perfectamente. A todos los niveles, a nivel de cine de evasión, a nivel de espectacularidad, a nivel dramático, con las tramas de los diversos personajes, el profesor Charles Xavier con el tema de destruir a la humanidad engañado, Magneto con su idea de siempre, el tema de Lobezno buscando su pasado, presentando ya algunas de las cosas que luego se cargarían en la tercera, como es el tema de Jean Grey. Todo eso iba sentando unas bases, piezas de puzzle que combinaban muy bien. Sí, la mejor. Yo creo que la 2 es la mejor. Y de todas formas, hay un tema. Yo, si tuviera que calificar o etiquetar lo que hace Singer con los superhéroes, diría que toda la saga de X-Men, incluso las que no dirige Singer, pero sobre todo toda la saga de X-Men, incluida esta, que es la tercera película, sigue una pauta que es que está siempre a medio camino, sobre todo cuando lo hace Singer, entre los Vengadores y entre el Caballero Oscuro. Sí. O sea, se sitúa geográficamente, por decirlo así, como a mitad de camino entre estas dos posibilidades. Y de esa manera lo que ha abierto es una tercera vía, por decirlo así. Y su propia personalidad. Es decir, tiene su propia personalidad, no es el Caballero Oscuro, no es Vengadores. Cuando la gente pregunta, ¿es que es Vengadores, es oscuro? No, vamos a ver. Es que es un punto medio entre Vengadores, tiene elementos que son típicamente Vengadores, nunca lo fueron, claro. Y son anteriores a Vengadores, claro. También hay que decirlo, no nos volvamos locos, este tío estaba dirigiendo estas películas mucho antes. Él tiene su propia personalidad y está en un punto medio entre Vengadores y entre el Caballero Oscuro. No requiere ni necesita, también había dirigido estas antes de Caballero Oscuro. Y esta la hubiera dirigido él si no hubiera sido pues la trifulca por Superman Returns entre las distintas productoras, y Singer eligió irse de X-Men para hacer Superman Returns. Al final ni hizo un Superman como Dios manda, porque su Superman era un poco flojo. Nunca me ha parecido una mala película, pero me parece un poco flojo, ni esto fue lo que tenía que haber sido. Esto fue un despropósito detrás de otro. Sobre todo porque tenía una mala costumbre, y no voy a decir quién, para que luego no me digan spoiler, pero tiene la mala costumbre de cargarse de forma anticlimática personajes imprescindibles de la saga, de quitarles poderes a otros personajes de la saga, con lo cual tus personajes favoritos o no aparecen, o te los cargas sin sentido, o directamente les quitas los poderes. Y al final era una pelea de peluches. Y no me interesaba lo más mínimo. No, al final lo que ocurre es que además en esta película yo creo recordar... Bueno, los fallos de Raccord eran de... Sí, pero en esta película yo creo recordar que uno de los problemas que tenían es que no sabían hacer algo que Singer hace muy bien y que también se hizo muy bien en Vengadores. Y es que, y también lo hace Nolan cuando dirige las del Caballero Oscuro, manejar muchos personajes en el guión requiere cierta habilidad. Y esta película no sabía hacerlo. Esta película, digamos que mordió más de lo que podía masticar. Por supuesto ya ni tragó. Pero se le atascó el bolo alimenticio, por decirlo así. Es decir, tenía una cantidad enorme de acontecimientos, viajaba mucho en el arco de desarrollo de personajes, te metía muertes drásticas, pérdida de poderes drásticos, como tú dices, y al final lo que ocurría es que no pudo manejar todos los personajes. Y eran como pinceladas, aisladas,
sin ninguna cohesión, no estaba bien encajado, no tenía un buen guión. A ver, las películas no tienen que ser largas porque sí, pero por algo dura X-Men 2 horas y cuarto, por algo el Caballero Oscuro dura 2 horas y media, por algo Los Vengadores dura 2 horas y 20, o el Capitán América, o incluso El Hombre de Acero. Vamos a ver, porque son películas que manejan muchos personajes y los personajes tienen... pero es que además... X-Men sumaba más personajes de los que había en X-Men 2, X-Men la decisión final, sumaba más personajes todavía de los que había en X-Men 2, pero lo peor de todo es que duraba media hora menos, con lo cual, imagínense cómo distribuir ese tiempo. No, y que era añadir por añadir, es decir, se añadían personajes para lucir el personaje, era como si quisieran vender el muñequito. La presencia de Ángel. Venderle a los chavales. Bestia. Exacto, vender a los chavales el muñequito, ojo a Spiderman, que hace esas cosas. Sí. Vender a los chavales el muñequito y para eso te meto ahí al bicho 5 segundos que se pira corriendo. Eso no lo supieron hacer bien. Y obviamente le superó la cantidad de gente que tenía y eso no lo hacía Singer, ni lo ha hecho, claro. ni lo... Muchas veces los fans cuando piden, pero va a salir Gambito, pero va a salir tal, pero va a salir... Pero vamos a ver si lo importante no es que salga. Es que si sale, para que se hagan una idea, salga como sale Pietro, Mercurio, en la última de X-Men. Es decir, que salga y que tenga este personaje, un momento protagónico y un peso en la trama y que sea divertido, que la gente se ría, que identifique elementos o que no los identifique, es decir, pero que tenga un peso en la trama, ¿no? Bueno, y después vamos con el tema que queda, que son las 2 de Lobezno. Las 2 de Lobezno, es que el universo X-Men tuvo el problema de la decisión final y acto seguido Lobezno Orígenes. Fue como 2 golpes contra un muro. Sí. Igual, Lobezno Orígenes peca de lo mismo, tiene muchísimos personajes, una película que dura 1 hora y media, 90 minutos. Y al final ni es Lobezno, ni es Orígenes, ni saben lo que es. Es una cosa rarísima. No, Lobezno no era. No, Lobezno no era. Lobezno era Liv Fieber en esa película. El que hacía Dientes de Sable era más Lobezno que Lobezno. Sí. Lloraba menos. Era Superman, pero con garras. Es que Lobezno era lo que estoy diciendo, Llorezno, sí. Lloraba mucho. Se iba a la granja de Ma y Pa Kent, con plan Superman. Sí, era muy raro todo, muy... de hecho, lo que más interesaba de la película, que era la historia de Lobezno, te la resumían en 5 minutos al principio en los títulos de crédito, con flash, y luego te enseñaban a Lobezno talando árboles y cosas así, que me interesaba un montón, a mí sobre todo. Sí, el puntito releñador y tal. Sí, puntito... Yo creo que a Lobezno le ha pasado una cosa a las 2 películas de Lobezno. Pero sobre todo a la primera, la segunda me gusta. Sí, creo que es buena y a mí me dejó bastante satisfecho. Sí. Pero la primera nació en torno a la figura de Hugh Jackman. Y era una película para intentar, de alguna manera, contentar a las fans de Hugh Jackman. La segunda no, y se ve en esta propia escena, se ve. La segunda ya es Universo X-Men. Sí. Universo X-Men próximo a Singer, próximo a la primera generación y tal. Próximo a Claremont y tal. Pero la primera de Lobezno era un despropósito porque era como un intento de lanzar a este señor como una especie de sex symbol, que era innecesario, porque ya lo era per se, y de darles a las chicas, a sus seguidoras, pues son seguidoras y seguidores, que también los tendrán, darles algo para que todo gravitara en torno a este señor sin mucho sentido, sin mucho guión. La segunda no, la segunda es... La primera era meter personajes por meter personajes, y el tema de meter a Gambito, fíjense cómo se cargaron a Gambito en Lobezno Orígenes, fíjense cómo se cargaron a Deadpool, lo que hicieron con Dientes de Sable, todo eso no tiene mucho sentido si no vas a darle lo de masacre es una masacre, nunca mejor dicho, con el personaje que es Masacre, que además curiosamente después de la de Lobezno, de la película, es cuando Masacre empieza a crecer en el cómic, en plan bestia, y se convierte en una especie de Lobezno moderno, pero en plan de cachondeo, satírico y demás. Sí, un lobo. Un lobo, pero encima bromista, hablando con, que a mí me gusta mucho, el juego que trae para hablar con el lector, con esos bocadillos que hace de que de repente mira como a cámara. Masacre, el superhéroe o el mutante bocazas que hacen en la película, le cosen la boca. Perfecto. Venga, perfecto. Os habéis lucido. Lo único que hace Masacre es hablar constantemente. Habla más que mata. Y aquí van y lo ponen mudo. Con lo cual no tiene ningún sentido. En fin. Con un par. Bueno, simplemente eso. Y por ir acabando, pues eso. Yo creo que Lobezno, una pregunta que no te la lanzo a ti, pero también a los propios contéstenla en espectadores. ¿Realmente hay otros personajes de X-Men que puedan soportar una saga propia aparte de Lobezno?
Según Lauren Schuller-Donner, sí, la productora de la Te saga. estoy preguntando a ti. Bueno, la productora de la saga te dirá que todos. No, que todos. Bueno, de momento Estamos aquí para ganar dinero. tiene pendiente. Vamos a Yo ver. creo, mira, por ejemplo, el grupo que le están planteando hacerlo, yo creo que X-Force puede ser un No. camino. He hablado de personajes. Personajes. Eso de X-Force, Cambio. mira, va a ser claro, ahora me van a caer tomates de los lectores seguidores de X-Force. Castaña. Sí, Cable y Castaña. compañía siempre han sido un poco cansinos, porque son de la época mala. Castaña, Jim Lee, todo época aquello, Lee, Castaña. época Jim Lee y compañía, que los guiones no importaban las splash pages dobles de... Que sí que eran visualmente espectaculares, Pero narrativamente... y eso está anticipando lo que pasaría después con el cine Sí. y tal, pero no había Claremont, no había densidad, No había Dios ama, Entonces, nombre mata. Lo que yo digo es, ¿hay algún personaje? Gambito, yo creo que Gambito es el que más juego se da a hacer algo en solitario. Porque es uno de los equipos... No, pero ahí no me hagas truco. A ver, ¿qué conoce? Gambito no es un personaje del nivel Hugh Jackman como lo No. En Es que cine, a hablamos nivel- de cine. A nivel... Es que hay De que lo que entender- tenemos en cine. ¿A qué personaje puede hacerlo? Yo es que tengo uno, por eso... Hombre, todo este Mística rollo- nos ha jodido Mayo con las flores. Jennifer Lawrence haciendo de Mística en solitario. Eso está Sí. visto para sentencia. Sí, pero te diré que hay otro que después... de ver Fassbender todo- como Magneto. Fassbender como Magneto. Tres cuartas lo mismo. Es el personaje que podría Yo creo tener... que en Mística Y más también todavía. Jennifer Lawrence, es decir, Son tienes los ese dos. juego, son los dos. Pero incluso por separado, cualquiera de los dos podría sustentar una película solos. Sí, por supuesto. De hecho... Lo que quiero decir que muchas veces cuando la gente pide ¿y por qué no hace una película solo de este personaje? Pues porque el personaje no permite sustentar una producción de cine con lo que cuesta y la demás. taquilla. La taquilla. Lo que el No público tiene puede Hugh interesarse. Jackman. Jennifer Lawrence, sí, porque tienes Tienes a un Mística, tirón. pero tienes a Jennifer Lawrence que es un un taquillazo. taquillazo. Ella misma te sola, vende la película. ella sola ha hecho un taquillazo. Y Es- Fassbender, menos que Lawrence. Sí, mucho menos que Pero el personaje de Magneto... Pero, lo para, pone bastante pero bien. si se hace como tienen planeado hacer con Gambito, con Masacre, que son los dos proyectos en solitario, Mística también se comenta, si hacen algo en plan rollo pequeña producción, no una superproducción de 250 millones o de 200 millones, como están haciendo algo más moderado de pequeña producción y tal, puede funcionar con cualquiera de los personajes y dar un buen resultado aquí. Ahora, también digo una cosa. El problema Mística me parece que tiene un problema de producción. Esta chica no puede estar pintada de azul. Todo lo Ya que no dura está- un largometraje. Ya no está pintada azul, ahora le han puesto un traje. Ya bueno. Sí, sí, Pero sé sigue de azul. Sigue de Es azul. decir, o sea, esta mujer, esta actriz no puede estar todo el rato con los poros. Esta actriz. No puede estar todo el rato. Pero es decir, supone al fin y al jugar- cabo, este tipo le pone las garras a ratos y el resto es él. Con Pero las supone pesas jugar, esas que hace. supone jugar Pero- con algo muy sencillo, supone jugar con que ella vaya disfrazada. Que vaya disfrazada de otras cosas. Claro, Porque es que si no vestida es de sí imposible. misma. Sí, pero el problema es que tú vendes a Jennifer Lawrence. Así que no te puede salir un señor militar con barba porque la gente no compra eso más que unos segundos. Pero Después ya tienes que estaba- convertirla en ella. Pero la clave ya Tiene que está- salir la rubia, vamos. Sí, pero la clave ya estaba en primera generación y la clave sigue en Días del Futuro Pasado. Sí, pero son películas en las cuales ella está como secundaria, como elemento no secundario, pero que Realmente- está con otros muchos personajes. Por En lo la- tanto, en en- minutaje, yo hablo de eso. minutaje, de minutos, Aquí. Esta chica ella sola en tenía la minutaje, ella no puede estar siempre pintada azul. Porque No, te pero lo por eso, permite. pero te la pongan como la rubia que es, como el personaje camuflada en el mundo de los humanos. Sí. O sea, esa es la forma Ese de es el único hacerlo. tema y que se vuelva azul cuando se tenga que volver azul. y ya está. Exactamente. Bueno, pues yo creo que aquí vamos a acabar, que nos hemos alargado un poquillo. Sí. Pero es que también son muchas películas. Y ese equipo. Que, ala, a vernos. Hasta luego. la próxima. Que nos ha llevado a Días del Futuro Pasado, que se estrena el próximo 6 de junio. Y aquí estamos viendo pues el origen de la franquicia. Bryan Singer dando pie a lo que fue quizá la primera gran película de cómic del siglo XXI. La que dio inicio, el pistoletazo de salida a todo el cine de cómic y superhéroes que estamos viviendo ahora, que es... Que por cierto, Halle Berry con el pelo corto. Yo prefería Tormenta con el pelo largo. Manía que tiene uno. Como en los cómics. Me voy haciendo mayor. Como en los cómics. Sí. En los cómics también pasaba, yo también Sí, prefería... en los cómics el Cuando pelo se pone corto, el pelo este el era punky, el mohicano. mohicano, no. Qué barbaridad. No. Así Pelo mejor. largo, su melena, como está mandado. Sí, así mejor. A mí me gustó mucho X-Men. En su Sí, momento. bueno, de X-Men hay que aclarar que en realidad X-Men junto con Spider-Man de Raimi fueron las que de alguna manera dieron el pistoletazo de salida para todo esto del cine de superhéroes y sobre todo las que establecieron la pauta de que efectivamente se podía explotar el personaje de superhéroe en el cine de una manera interesante. Lo que hizo Singer, que para mí es mucho más interesante que lo que hizo Raimi con Spider-Man,
es que Singer rápidamente entendió algo que después iba a aplicar también Christopher Nolan. Y es que había que coger los personajes de superhéroes del cómic y adaptarlos a algún tipo de género cinematográfico que fuera más identificable por el público general. Porque partía de la base, y con razón, de que el público general no tenía por qué saber quiénes eran estos personajes. Metiéndolo en una clave genérica, en este caso de ciencia ficción, de la misma manera que Christopher Nolan en Batman lo metió en una clave genérica con El Caballero Oscuro, primero de aventuras y demás, y después de cine negro, con El Caballero Oscuro, automáticamente lo que consiguió fue que un gran público se interesara por la historia y por los personajes sin haber leído un TVO de X-Men en su vida. Y eso es lo que aportó Singer y es lo que trae de alguna manera de vuelta, y hablaremos de ello, a la nueva película. Sí, porque además la nueva película lo dejamos para otro momento, porque vamos a hablar de la saga. El primer ladrillo entonces fue este, y evidentemente el ladrillo en positivo, el primer ladrillo de... Buenas, queridos seguidores de Acción. Estamos aquí, mi querido compañero Miguel Juan Payet. Querido, ¿puedo decir querido? No hay ofensa, no... Saludos terrícolas. Saludos terrícolas. Bueno, saludos a los suyos. Saludos terrícolas. Yo no soy terrícola siquiera, ¿no? A ti casi ni te hablo. Mejor. Vamos a discutir entonces, qué es lo que nos interesa. Exacto. Estamos aquí para charlar hoy de uno de los estrenos de este verano más esperados y una de las películas que nos han convencido también, pero sobre todo de la saga que ha llevado a esta película, que es la saga de X-Men, la saga de los mutantes.